El caso del carrusel de la contratación en la capital de la República es quizás uno de los casos de corrupción más sonados en los últimos años en Colombia. Primero que todo por la magnitud, digamos, de los dineros públicos involucrados en el mismo, pero adicionalmente por la importancia de los personajes que se vieron involucrados, tanto los funcionarios públicos, comenzando por el propio alcalde de la capital, pero también por el reconocimiento social y económico de las empresas y los empresarios que se vieron involucrados en este caso. Fundamentalmente el método que utilizaron eh, para defraudar los dineros del Estado fue a través de la firma de contratos amañados, lo que en el argot jurídico en estos casos de corrupción se conoce como la elaboración de pliegos sastre, es decir, diseñar procesos de licitación estructurados con unas condiciones que determinan finalmente que solamente unas empresas puedan terminar ganando estos procesos licitatorios y así direccionar de esa manera para favorecer a unos empresarios que ya están y empresas que están concertadas con esos funcionarios públicos que toman las decisiones de la contratación. En este caso se trató de obras de gran importancia de infraestructura, la ampliación de la calle 26 en la capital de la República y para el carril de Transmilenio y el interceptor del acueducto Canoas-Tunjuelito. El caso pues tuvo mucha resonancia porque como ya se mencionó aparece involucrado directamente el alcalde que en ese momento era Samuel Moreno Rojas, había sido elegido para el periodo de 2008-2011 candidato del partido Polo Democrático Alternativo. Igualmente aparece involucrado su hermano que era Iván Moreno, senador de la República, un representante a la Cámara, Germán Olano. Igualmente se involucra el gobernador de Cundinamarca, Álvaro Cruz, al igual que varios concejales, secretarios desde el Pacho, y algo que llamó mucho la atención es que los organismos de control distritales, en este caso tanto la personería como la contraloría, que estaban en cabeza de Francisco Rojas Birri y Miguel Ángel Morales Rusi, terminan también involucrados en este caso para el caso, digamos, de las empresas involucradas, pues se tratan también de empresarios y empresas que venían manejando desde hacía muchos años la contratación, o por lo menos una parte de la contratación del distrito, y se señala como responsables a Emilio Tapias y Julio Gómez, al igual que los hermanos Nule, cuatro de ellos se ven involucrados, y Mauricio Galofre y Paola Solarte. Son empresarios reconocidos, ligados todos pues a la construcción de obras de ingeniería y de infraestructura, y eso determinó, digamos, que el reconocimiento tanto de los funcionarios públicos como de los empresarios, pues llamara mucho la atención de este caso de corrupción. Sin duda alguna, el carrusel de la contratación fue uno de los escándalos más grandes de la capital de Colombia. Eh, Fue un acto de corrupción donde se destaca la implicación de sus altos funcionarios, de reconocidas empresas y el hurto de altos montos de dinero por parte del cartel de la corrupción. Estos llevaban un modus operandi con el cual se adjudicaban los contratos por parte de los funcionarios a estas empresas de manera amañada o como lo dicen vulgarmente a dedo. Contratos para grandes obras de infraestructura en la capital, como lo era la troncal de Transmilenio por la 26 y un contrato de canoas del acueducto en el Tonjuelo. Todos estos hechos se desarrollan en el
mandato de Samuel Moreno como alcalde, elegido en el periodo 2008-2011, como principal actor funcionarios públicos está el antes mencionado Samuel Moreno Rojas, Álvaro Dávila Torres, Diego Moreno Rojas, Modesto Porras y Liliana Pardo Gaona. Las empresas con las cuales eligieron y llegaron al acuerdo fue Odebrecht, Consorcios Tranvial, Grupo Nule, entre otras. Llegan estas personas, toman los dineros, pues como se acostumbra en Colombia a dar el dinero adelantado para las obras, entonces estas personas no ejecutan las obras, de tal manera que se empiezan a dar cuenta por el retraso de las mismas y por audios, conversaciones entre funcionarios y representantes de las empresas por la asignación de dineros, de coimas. Entonces ahí es donde se empieza a destapar todo el embrollo que hay en cuanto al carrusel de la contratación. De tal manera que queda en evidencia que estas personas que han estado en la política, lo único que han buscado es beneficiar a sus familias, beneficiarse en sus bolsillos del erario público. Estas personas nunca piensan en gobernar realmente para el pueblo. Llegan al poder y lo que hacen es satisfacer sus necesidades o sus ni siquiera necesidades, sus extravagancias, su ansia de querer tener más y más dinero a costillas de los dineros del pueblo, de las personas más necesitadas. Entonces, como vimos, la calle 26 tuvo un retraso de 2 años con una gran afectación que es del pueblo, porque el pueblo es el que utiliza esta vía actualmente, es la más beneficiada. Entonces, en evidencia queda que fue una gran afectación más que todo para el pueblo. Y pues lógico que los dineros que son del Estado, pero vienen recogidos de grandes contribuciones, impuestos, todo que lo recogen del pueblo. Y estas personas sin escrúpulos llegan a beneficiarse, no tienen esa vocación de servirle al pueblo sin interés. Entonces es ahí donde incluyen en esas faltas. Y lo más grave de todo es que evidenciamos que hay personas como lo es la Contraloría, personas de la Contraloría colaborando con estas fechorías. En vez de ejercer un control estricto, lo que hacen es prestarse para que estos corruptos lleven a la ejecución total del robo de estos dineros. Cordial saludo, mi nombre es Orlando Méndez, estudiante de Ciencias Políticas del curso de Ética Pública. En este caso, pues vamos a hablar sobre las acciones que tomaron y que no tomaron las entidades de control frente al caso del carrusel de la contratación. Si bien es cierto, pues la importancia de estas instancias de control, la relevancia, la importancia que deberían tener ellas es que sus acciones deberían estar orientadas a la anticipación y a la prevención de este tipo de hechos de corrupción y no actuar como organismos sancionatorios posterior a la ejecución del fraude que se cometió en este caso. Rápidamente vamos a tratar el tema de, por ejemplo, la Fiscalía General de la Nación en su momento, pues no investigó oportunamente a los responsables y no logró las condenas de todos los que estuvieron involucrados en este caso. Además de eso, no logró
recuperar los recursos. Las acciones que tomó la Fiscalía fueron posteriores a la identificación del fraude y tuvieron un enfoque más que todo judicial, enfocado en los actores más visibles, en aquellos funcionarios públicos que fueron los que generaron este tipo de fraude y que sobre los cuales se generó una sanción judicial. Y se recuperó mediante la incautación de bienes parte de los dineros. De otra parte, la función de la Procuraduría General de la Nación es no desarrollar las investigaciones puntuales en el marco contra los funcionarios públicos. Igualmente, se debió hacer de una manera anticipativa y preventiva con el fin de evitar que se llevaran a cabo este tipo de hechos o que se continuaran desarrollando. Entonces, en ese orden de idea, la Procuraduría solo logró generar posteriormente unas sanciones, destituciones e inhabilidad a algunos de los funcionarios implicados en el caso del carrusel. Y por su parte, la Contraloría pues, no llevó las respectivas auditorías a las empresas que venían desarrollando y la ejecución de este contrato, lo que conllevó a que se continuara en el detrimento patrimonial de los recursos públicos de la ciudad de Bogotá. Posteriormente a las investigaciones, pues se logró la identificación de los hallazgos fiscales por los desfalcos y se impusieron unas multas a los contratistas que incumplieron con su responsabilidad. Como tal, podemos ver que las actuaciones de los entes de control se registraron más como una acción reactiva, más no como una acción preventiva y anticipativa para evitar este tipo de hechos, específicamente en estos casos que son de tanto renombre y que comprometen recursos públicos sobre los cuales se debería llevar un mayor control por parte de este tipo de entes de control. Gracias. La relación entre ética en la gestión pública y acción política en el escenario colombiano se ilustra de manera contundente a través del caso de Carrusel de contratación en Bogotá. Este escándalo de corrupción que involucró a altos funcionarios públicos y contratistas privados reveló la intersección entre intereses políticos y prácticas éticamente cuestionables en la administración de los recursos públicos. El contexto en el que se desarrolló este acto de corrupción es crucial para comprender las fallas éticas y políticas subyacentes. Durante la administración de Samuel Moreno como alcalde de Bogotá entre 2008 a 2011, se gestó un entramado de corrupción que se conoció como el carrusel de la contratación. Este término hace alusión a la manera en que se manipulaban los procesos de contratación pública para beneficiar a determinadas empresas, así como contratistas, inflando costos y desviando fondos que debían destinarse a proyectos de interés públicos. Las entidades de control como la Contraloría General de la República, la Procuraduría General de la Nación y la Fiscalía General de la Nación tenían roles fundamentales. La Contraloría, por sus funciones, digámoslo así, debía ejercer un control riguroso sobre la gestión de los recursos públicos, detectando posibles irregularidades en los contratos y emitiendo recomendaciones para corregir esos malos usos. Sin embargo, la falta de controles efectivos permitió que estas prácticas corruptas prosperaran durante el tiempo prolongado. Por su parte, digamos que la Procuraduría tenía la responsabilidad de investigar y sancionar disciplinariamente a los funcionarios públicos involucrados en estos actos de corrupción. En este caso, la falta de ética en la gestión pública se evidenció en la participación de altos funcionarios, como por ejemplo, en ese entonces el alcalde Samuel Moreno y su hermano Iván Moreno, quienes abusaron de sus cargos para favorecer intereses particulares en el lugar de bienestar de la ciudadanía. La acción política en este escenario también juega un papel crucial. La competencia por el poder y los intereses políticos muchas veces pueden llevar a la vulneración de principios éticos básicos, como la transparencia, la integridad y el respeto por las normas. Es fundamental que los actores políticos comprendan su responsabilidad ética en la gestión pública
y así como comprender también se comprometan con prácticas transparentes y honestas que promuevan el interés general. Para dar una pequeña conclusión, el caso del carrusel de la contratación en nuestra ciudad de Bogotá ilustra la necesidad imperante de fortalecer la ética en la gestión pública y la acción política en nuestro país. Esto implica implementar mecanismos efectivos de control, promover una cultura de integridad en el servicio público y asegurar la rendición de cuentas para prevenir y enfrentar la corrupción en todas sus formas.